esa base de experimentados jugadores y uno que otro joven se aterrizaba en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado la noche del 6 de julio de 1995. El primer rival se llamaba Paraguay y su portero era la bomba Rubén Ruiz Díaz, que ya jugaba para el Monterrey. También se sumó a la lista un tal José Saturnino Cardoso, que recientemente había firmado con Toluca, a pesar de arrastrar una importante lesión. Claudio Suárez y el Capi Ramírez Perales arrancaban como la pareja de centrales, aunque sería tan macabra la actuación que fue su debut y despedida. Mejía Barón supervisaba desde su banca al inicio del partido, que veía a Jorge Campos con una muy fosforescente indumentaria. Difícil definir cuál era el uniforme más feo, si el del arquero o el del equipo, que usaba una M blanca extremadamente parecida al logo de Movistar, empresa fundada aquel año. Claramente no tiene ninguna relación. Las teorías más aburridas apuntan a que era la M de México o de Monterrey, la ciudad del dueño de Ava Sport. También se dice que representa el Cerro de la Silla. Y las conspiraciones más rebuscadas hablan de que la marca de aceites Mexlub les pagó para medio aparecer ahí. Sea como fuere, es uno de los jerseys menos venerados por el aficionado a la selección nacional. Apenas arrancado el partido, Cardoso se iba solo y le marcaron un inventado fuera de juego, por fortuna. Luego Celso Ayala le metió un tremendo planchazo al capitán Nacho Ambriz, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el carrito de las desgracias. Paraguay intentó de fuera del área, pero solo logró el balanceo del Brody sobre el travesaño. Luis García recibió un largo pase del Beto. Con todo el tiempo del mundo se acomodó para la media vuelta, aunque su zurdazo no iba colocado y fue desviado fácilmente. El equipo guaraní insistía por la banda izquierda, sin éxito. El recuperado Ambriz cobró un tiro libre tan potente que sorprendió a García, que no pudo esquivarlo y hasta lo derrumbó dentro del área. García Aspe se lanzó desde la tercera cuerda con los tacos por delante y le destruyó la espinilla a Edgar Denis, que se lamentaba con extremo dolor. Campos le salvaba la plana al emperador, que se quedó a nada de regalar un gol. El que algún día sería el Diablo Mayor no alcanzó a llegar a un gran centro, a pesar de barrerse con la pierna izquierda por delante. Sague robó la pelota casi a mordidas, por lo que se ganó el tarjetón amarillo. A los centrales les estaban ganando la espalda permanentemente y solo se salvaban por fueras de lugar, pero su suerte no duraría mucho. Gamarra se barrió para evitar una de peligro y luego metió la mano, pero ni el asistente ni los mexicanos lo notaron. Otra vez la saga azteca hizo agua y Joaquín del Olmo despejó en última instancia. Denis era fauleado por enésima vez y en esa falta Jorge Campos sacó los reflejos felinos ante el cabezazo de Cardoso, para que luego Samaniego se equivocara en el contrarremate. A pesar del dominio sudamericano, fue México el que abrió el marcador. Jorge Rodríguez se metió al área como la humedad y con calma tocó hacia el número 10, que de derecha batió a Ruiz Díaz. Era el minuto 45, por lo que las selecciones iban a descansar, sin tiempo para más. Ya de vuelta al campo, el resultado se voltaría para parecerse un poco más a lo que se había observado en la primera mitad. Ambriz le pegó desde Cuautitlán Izcalli y la mandó a Aguascalientes. Luego caía el gol, pero se anuló por posición adelantada. Marcelino se estrelló con un cuerpo paraguayo y después el Beto la envió a las gradas. Juan Carlos Villamayor se elevó y cabeceó, cruzando en demasía. A Campos lo amonestaban por hacer tiempo, en lo que la banda calentaba envuelta en gigantescas chamarras. Acuña cobró rápidamente y Cardoso intentó ganarla por elevación, pero se le atravesó un acapulqueño volador, que despejó con la cabeza como solo él podría hacerlo. Samaniego esperó y esperó hasta que le cruzaron la pelota. Sin marca se lanzó de palomita, fallando terriblemente frente al arco mexicano. Al 63 la defensa nacional se entregó como si la conformaran niños de primaria. La pelota rebotó y Del Olmo logró salvar en la raya. Cardoso se la encontró, mandándola al fondo con el taco de su pie derecho y celebrando el primero de 2 goles que le marcaría a México en toda su carrera. El tricolor intentó responder, solo que Nacho Ambriz tenía la puntería extraviada. Marcelino probó a la bomba a manos de Mantequilla, que regaló el tiro de esquina, aunque luego se quedó con el cerrado centro de Aspe. Cardoso se combinó bien con el Jorge Campos paraguayo, pero este no pudo vencer a su homónimo cruzando en exceso. El histórico Ladislao Kubala, el técnico que revolucionó el fútbol paraguayo, observaba con calma en el costado. Adriano Samaniego enterró cualquier intento nacional con otro balón frontal y otra extensión de Cardoso, para que el ex del Necaxa venciera la chique de Jorge Campos y concretara la remontada guaraní. Restaron 15 minutos, pero pocas cosas se vieron. Un nuevo intento sudamericano, un contragolpe que debió ser gol y que provocó la furia de Saturnino, ya que le pasaron mal. El cambio de García Aspe por Manuel Martínez, otro inverosímil disparo de Ramírez, la salida del anotador, el primero paraguayo, y la falla lamentable del otro Jorge Campos. Fue hasta el 90 que Marcelino Bernal sacó el único buen disparo de los nuestros, que Rubén Ruiz Díaz expulsó con una buena tajada. Con una plancha criminal de Ramírez Perales acabó el encuentro que México nunca mereció ganar, ni siquiera empatar.
Luego de tremendo triunfo, Javier se mantuvo en su actitud de no darle mucha importancia a la competencia y cumplió con su promesa de probar variantes al realizar 8 cambios respecto a la alineación anterior, comenzando por Adrián Martínez, que defendió la portería luego de haberle ganado un volado a Osvaldo Sánchez. Impresionante. Rodríguez, Hierro, Valdés, Victorino, Mercado, Osorno y Denigris fueron las nuevas caras en un duelo donde se medirán ante Paraguay, dirigido por Sergio Marcarián, quien había renunciado previamente por marcadas diferencias con los directivos, pero se echó para atrás para cumplir el objetivo de llevarlos a una Copa del Mundo. Todos atendieron con respeto a las trompetas fúnebres por el fallecimiento de César López Fretes, exjugador y técnico guaraní que manejó los destinos de la selección de Colombia. Fallecía a los 75 años debido a un cáncer de estómago. Ya con el balón girando fueron los mexicanos quienes acercaron primero, pero el Tano la mandó muy por arriba de la escuadra. Manuel Vidrio se lanzó de chilena y solo salpicó. Después con su 1.92, que lo convertían en el portero más alto de nuestro fútbol, el apodado Grande se colgó de un tiro de esquina como basquetbolista. García Aspe tuvo que meter la mano cuando le arrojaron una granada. A Márquez lo tiraron en la sonrisa del área, y su infractor casi abrió las llaves del gol en la siguiente, pero su disparo se desvió al costado. Los choques se mantuvieron constantes en este encuentro con poca claridad al frente. Tabarelli finalmente pudo involucrarse en las acciones mediante un coletazo que resolvió sin predicamentos. Garay se sintió karateca, por lo que le sancionaron juego peligroso, y Escobar se vio obligado a jugar de cabeza con su guardameta, quien resguardaba el arco lagunero despejó de forma poco ortodoxa y luego tuvo que tapar un centro quemante, pero el silbato invalidó lo ocurrido de cualquier modo. Hierro casi encuentra el gol, mas el Nucaso viajó por encima. Después tuvo que frenar a Ferreira cuando ese se le escapaba, y pasada la media hora llegó un tubazo que el titán de la comarca se quedó sin broncas, antes de que el Beto efectuara un chumbazo a los asientos. Osorno fue trabado por abajo, y el centro de Rodríguez por poco sorprende, mas el número 1 alcanzó a recalcular para evitar que se colara entre los 3 postes, antes de levantarse cual Shawn Michaels, haciendo un keep-up. Por afilar las hachas, Sigifredo miró la color ámbar, y un centro que tardó eternidades en bajar finalmente llegó con gracia para el Grande, que cortó lo poco que se llegaba a encontrar. Un agarrón entre Aspe y Garay fue de lo mejor en los minutos finales del primer lapso. Ferreira hizo la de maestro, pero rebanó como jamón de pierna en cremería, y luego se vio obligado a puntear para evitar que le comieran el mandado en un constante toma y daca, donde se prendió la mecha en lo que atendían a un soldado caído. El Kaiser perdió pronto la cabeza y soltó un par de patadas tras la confrontación, misma que finiquitó los 45 iniciales, y Mercado inauguró el regreso con un cambio de juego directo a nadie, perdiendo la posesión. Ramoncito ingresó por el tabo, el otro Beto tiró un caño que le pagaron con falta, por lo que Alfredo Amarilla recibió la de su apellido, y los aztecas quisieron causar peligro con un remate muy alejado de la realidad, reanudando con saque de meta. Osorno le cedió su lugar al Chato, un centro al rectángulo terminó llegando a las manos del golero. Denigris cayó por un recargón. El hechicero Verón fue solicitado en lugar de Virgilio Ferreira, y dentro de esta pusilánime exhibición fue turno para el del Mónaco de visitar el hormiguero. Con moquetazos por todos lados continuó quemándose el tiempo, en lo que la escuadra guaraní se acordó de alzar un trazo para Adrián Martínez, que bien pudo sentarse en el palo como el tuvo Gómez y ponerse a leer. El carnal del Poncho dejó ir la más clara tras un cabezazo que salió elevado, y Victorino se apiadó de los fanáticos al arrojar un zapatazo y despertar un poco las emociones, imposibles de florecer con tantos parones por falta. Al 64 Borghetti ingresó con miras a romper la equidad, y Miguel Cáceres quedó dolido del abdomen por una patada de Sánchez Hierro, aunque lastimado no fue un angelito, ya que también planchó al dorsal 17. Martínez se daba el lujo de capturar con tiempo y espacio los largos despejes que llegaban hasta su parcela. Aguirre rezó un rosario entero para acomodar a sus pupilos, y Ramoncito colocó un dardo envenenado que pasó de largo debido a la ausencia de hombres en la zona. De volea salió un buen disparo paraguayo, pero la acción no contó. Tabarelli se puso su capa ante una diagonal, y el Beto se mostró mezquino para regalar un golecito, cuando ni frente a los 7 metros de la portería fue capaz de atinar al blanco. Un clásico, ya lo sabes. No obstante, los mejores momentos se dieron a partir de entonces, con la respuesta sudamericana mediante un picotazo que marchó al costado. El canterano de León jugó de líbero antes de que regresaran las malas prácticas de parar el partido a base de la fuerza bruta. Un testarazo impactó directo donde decía Banamex, y Márquez no pudo cambiar la dirección al cuchillo de Aspe, y le puso finalmente un servicio de mariscal. En la última llamada fue Julio González quien desperdició su chance de abrir el telón, y gracias a los dioses del deporte se terminó este bodrio, que representó nuestro tercer empate a ceros en la historia del torneo, luego de las donas con Bolivia en el 93 y la infame eliminación ante Estados Unidos 2 años después. Lo único bueno que arrojó ese espantoso choque ante la albirroja fue que México aseguró su pase a la siguiente ronda, por lo que el Vasco decidió continuar con sus experimentos dándole tiempo esta vez a Osvaldo Sánchez. Debido a todo lo que te platiqué de la accidentada organización, Perú debió renunciar a las figuras de Claudio Pizarro y Norberto Solano,
ausentes por la negativa de sus clubes a prestarlos. Y el técnico de los nuestros, a quien acusaron de irrespetuoso por estar meneando su once inicial, prescindió de Aspe y de Rafita por molestias musculares. México contra Paraguay, 3,000 mexicanos, Ricardo Peláez. ¿Cómo estás, Javier? La gente está muy prendida esperando que México retome lo que le dio éxito en los 2 primeros partidos. México debe de ganar el día de hoy, no hay mañana. Bueno, vamos escuchando, sí. México contra Paraguay. Ritmo de juego, seguridad y velocidad. Contra defensiva, liderazgo y contundencia. Tercer juego contra los paraguayos en la era Hugo Sánchez. Los guaraníes se defienden por nota, con Darío Perón, Julio César Cáceres y Paulo da Silva, y con una gran media de contención. La verde debe ser muy inteligente, dejar pocos espacios atrás y adelante aprovechar el regreso de Neri Castillo con su desequilibrio y gran momento futbolístico. Usted estará en presencia de un duelo con férreas marcas en medio campo y con pinceladas de gran fútbol. México contra Paraguay. La paciencia será fundamental en el camino a la victoria. Según los protagonistas, la paciencia, el descaro y las buenas individualidades serían los ingredientes para doblegar al cerrojo guaraní, que solo había encajado 2 tantos. Pero según su técnico, que prometió no salir a especular, esto era más por fruto de la casualidad. Con amenazas de lluvia y encharcamientos, pero sin nerviosismo, los del Macho se bajaron del camión con el objetivo de jugarse su prestigio y formar parte de los mejores 4 en el certamen. 3,000 mexicanos se dieron cita en el complejo, apoyados también por la gente local, que pagó por lo menos $25 en reventa para hacerse de un boleto. Y la previa tuvo de todo, desde entrevistas al Jimmy hasta imágenes de Fausto Pinto y Correa, observando unos delfines. Tal vez lo más llamativo fue ver al compayito con diversos elementos del equipo albirrojo, incluido su estratega, que desde entonces iba aclimatando a este tipo de cápsulas de Televisa, que serían su pan de cada día años después. Señor director técnico Gerardo, se sabe que la selección mexicana nunca le ha ganado a Paraguay en Sudamérica. ¿Cree que esta ocasión sea la excepción? Falta que no. Muchas gracias, compañero. Obviamente yo vengo a echarle porras a la selección mexicana. No hay problema. En las gradas destacaron un par de fanáticos con máscaras de Hugo Chávez y Vicente Fox, lo que desató gritos de desaprobación para el venezolano, y la aparición de militares para pedirle a sus portadores que se las quitaran. La transmisión hacía un recuento de los mejores goles en este torneo, nombrando por votación al de Neri frente a Brasil como el mejor, y antes de pasar a vestidores hubo un abrazo de emplumados, pese a que los dos estarían en el banquillo. Liderados por Márquez, los jugadores hicieron su aparición en lo que entrevistaban a Sánchez, siempre listo para este tipo de escenarios. Sí, estamos ya listos. Creo que la lluvia no va a llegar, nos tenía preocupados porque la cancha estaba bastante húmeda y afortunadamente el sol ha secado un poco la cancha, aunque está bastante pesada. Hugo ayer decía, nervioso yo solamente cuando salte a una plaza de toros. Sí, realmente hacer lo que a uno le gusta y lo que uno conoce y lo que uno domina, pues a mí me da mucha envidia no estar allá adentro, pero bueno, desde aquí lo disfruto también. Suerte, Hugo, que Gracias. Tras esto se guardó silencio para escuchar los himnos de ambas naciones. Una gráfica mostraba la brutal aprobación de Hugo, aumentada hasta el 85%, gracias a los triunfos obtenidos en ese certamen. Lástima que el final de su gestión sería tan nebuloso. La ex estrella del Real Madrid se dio tiempo para bromear con los suplentes, vestidos en su casaca naranja, mientras que los de arranque se tomaban la foto, iban al volado y tenían una última plática en lo que Blanco Bravo masticaba chicle a la espera de entrar.
Luego de que unos botines Puma movieron el balón, Aldo Bobadilla condicionó el partido prácticamente en el inicio, cuando se jugó el todo por el todo dentro de su área y perdió tras derribar al de Uniceja, lo que le costó la roja y también que se marcara un penal. Esto obligó al sacrificio de Jonathan Santana por Joel Sayas, que sin deberla ni temerla sufrió una tarde llena de goles, comenzando por el del 21 tras ejecutar perfecto con su pata zurda. Aún así, los del Cono Sur buscaron igualar mediante un trazo largo capturado por Osvaldo, y en la contra una buena acción le permitió a los nuestros llegar hasta la cocina, mas las puertas de la despensa no se abrieron. El Alacrán mandó un tubazo hasta su natal Durango, y Morel casi rompe el anotador de la pena máxima, que muy dolido salió en el carrito, mientras Bautista se daba el calentamiento. Después de una gran pared, Oscar Cardoso se perdió la grande al impactar desviado, y ni parecía que el rival traía uno menos, pues casi de inmediato volvieron a intentar, quedando cerca del empate. El que se retiró en Celaya se preguntaba qué estaba pasando. En la otra banca, Gerardo tomaba agua con paciencia y no le escupió en su asistente gracias a que el juez de línea levantó erróneamente su franela para anular el segundo gol del Tri, construido mediante una triangulación impecable. Del 2-0 casi pasamos al 1-1, pero una vez más la nula puntería de los delanteros evitó la equidad, y ni las 1000 instrucciones que daba el de azul sirvieron para ordenar su saga, que otra vez se quedó mal parada para que Torrado reventara los hilos exitosamente. Mal y de malas, con todo el sol en el rostro, el guardameta regaló un córner que pegó en el banderín antes de marcharse, y el público comenzó con la ola cruzados los 30 minutos, donde Osvaldo se dio el lujo de matarla con el muslo. Castillo recibía la peor parte del castigo físico. Guardado buscó otra pena máxima del emparejamiento con Verón, sin que le hicieran caso. Santa Cruz se llevó un cariñito del Kaiser, y entonces llegó el 21, que la durmió de pecho y con su técnica de crack la definió más sabroso que taco al pastor. También Eric Castillo, 4 a la marca, pelota para Neri, está libre, viene el tercero, ¡gol! ¡De Neri! ¡Golazo! Mostrando todo lo que tiene. La tercera diana no cayó nada bien en el banquillo de los que perdían, más cuando echaban a un miembro del cuerpo técnico. Una vez más la locomotora de San Luis estuvo imparable, pero su compañero se vio más tronco que tu cuate en la reta del domingo y abrió el pie de más. Hasta para provocar falta los aztecas eran calculadores, y así se fueron al descanso, de donde ya no salió el hechicero, pues le dejó su sitio a ver. Sánchez se apropió de una redonda, y con la derrota en sus rostros los suplentes sudamericanos calentaban, esperanzados a no llevarse una derrota más grande, solo gracias al esfuerzo de su cancerbero, que regaló un par de lances de fotografía. También los sustitutos verdes calentaron, en lo que la de Cuero pasaba peligrosamente por todo el baúl, y elegido para entrar fue Bautista, en lugar del director de orquesta, lastimado por un esguince de rodilla. Guardado frenó de tajo un caño que ya saboreaba el de la Liga Deportiva. El 18 cortó cartucho una vez más, pero con la pólvora empapada. A Mayón le presentaron la de color ámbar. Por último, su capitán en el rebaño se estiró ante un escopetazo que estuvo cerca de dar en el blanco. Hay días en que no te sale nada, decía el analista, y no había mejor forma de resumir esta frase que con lo realizado por Barreto, tras llevarse su oponente de corbata y mirar la preventiva del semáforo. Omar tomó el sitio de Juan Carlos Cacho. El de melena platinada desinfló al gondolero, y hasta el 66 Martino metió uno de sus mejores jugadores, con la esperanza de que replicara esas maravillosas tardes en la Liga Mexicana. En lugar de eso, el mariscal solo miró las fallas del Zorro Plateado y la de Arce, inmersos en una práctica de tiro. Desde afuera se animaron esta vez, pero se toparon la figura del portero, e Israel se aventó desde las alturas para tapar un pistonazo, mas el tapatío casi le echa a perder su esfuerzo en el momento en que quiso cortar un córner. El genio de Dolores inventó la altura de su apodo, pero le faltó fuerza en el zambombazo, y Roque le ganó a su marcador para recentrar. Pero el mundialista en 2006 rectificó su error anterior y sacó las papas del fuego. No conforme, también puso a prueba sus reflejos para desviar un testarazo, y en el otro marco el de negro flotó en cámara lenta antes de atrapar un frentazo del nacido en Los Mochis. Cuando parecía que ambos se conformaban con lo sucedido, llegó un tremendo cometa de Fernando, que con su comba escribió una poesía digna de premio e iluminó los cartones. Un animado México salió a buscar el quinto, que casi llega de no ser por un offside, y ya con el Temo en el campo se obtendría un balón parado que el de Michoacán estrelló en la barrera. A Morel se le olvidó guardar la pierna, y el Tlatuani tomó largo vuelo para lograr la manita e irse a festejar con su compadre de un modo muy peculiar. Eso porque Blanco y Castillo se hicieron muy amigos desde la primera concentración, cuando les tocó compartir habitación. Hasta con la joroba el 10 se dio el lujo de cascarear al contrario, que ya no veía el momento del pitazo, pues le estaban apedreando el rancho. Todavía faltaba la diana del exboxeador, que le ganó la posición a su resguardo para conectar un jab. De este modo se cerró un juego brillante, que terminó con la media docena de huevos en la canasta.
Alrededor de 1000 personas salieron al Ángel de la Independencia a festejar y hasta echaron un partidito en una tarde inolvidable donde el equipo sub-20 también ganó. Ellos a Nueva Zelanda en el Mundial de la categoría. Hemos cumplido una meta. El objetivo es ganar la copa y vamos por buen camino, destacó el macho, que prometió mejorar con el paso de los duelos. El baile fue tal que el Tata Martino admitió haberle pedido al árbitro terminar el juego sin tiempo añadido, para evitar una mayor humillación, sugerencia que fue ignorada por su compatriota.